Vamos a hacer un breve análisis de la Constitución española y de los derechos más relevantes de carácter laboral que aparecen dentro de la misma. Hemos de considerar de entrada que existen tres niveles de protección de los derechos constitucionales. En primer lugar, habría que hablar de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuyo nivel de protección y eficacia ofrece un carácter privilegiado. Aparecen en el título primero entre los artículos 14 a 29 de la Constitución. Es de reseñar que vinculan a los poderes públicos. Eso quiere decir que ninguna autoridad del Estado puede actuar al margen de esos derechos que con carácter fundamental impregnan e identifican el contenido de las relaciones sociales y de la regulación jurídica de las mismas. Hay que reseñar que esos derechos fundamentales, que son predicables de cualquier persona en la medida en que tiene esa condición, son predicables de cualquier tipo de ciudadano. Es decir, si nos planteamos la hipótesis de que algunos ciudadanos pueden estar desprovistos de estos derechos, habría que mencionar que su eficacia es pretendidamente universal. Si tenemos la situación de un inmigrante en situación irregular que carece de permiso de trabajo y que carece de permiso de residencia, que ha entrado ha traspasado las fronteras careciendo de los oportunos permisos administrativos, hay que reseñar que los derechos de carácter fundamental que consagra nuestra Constitución también le amparan en lo que se destaca en este apartado. Quiere decirse que un ciudadano en esa circunstancia tiene derecho a la integridad física, no puede ser golpeado, ni puede ser, no se puede atentar contra su integridad física. Esa persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, si él entiende que tiene motivos para poder justificar válidamente su presencia regular en nuestro país, tendrá derecho a presentar los recursos o a defenderse de la manera que estime conveniente. De igual modo, pues se debe de respetar su derecho a la libertad de expresión y todos aquellos derechos que aparecen recogidos en este apartado. Estos derechos aparecen tutelados por procedimientos de preferencia y sumariedad, lo que implica que cuando se desencadena una reclamación de tipo judicial, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que se puedan ver afectados los derechos que tienen máxima protección, los derechos fundamentales, tendrán una protección que ha de ser preferente dentro de ese ámbito. También he de reseñar que agotada la vía judicial, es decir, una vez que uno, dentro de un ciudadano agotado, ha interpuesto todos los recursos posibles correspondientes con una determinada materia, si entiende que se ha infringido una norma de alcance constitucional, tiene la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Volviendo al caso del ejemplo, si un ciudadano teóricamente detenido y se encuentra en una situación aparente de irregularidad administrativa, pues esta persona puede puede interponer los recursos correspondientes para intentar hacer valer que, conforme a los tratados internacionales, su situación ha de ser regularizada. En ese caso, pues, tiene derecho a hacer esa reclamación para hacer efectivo el derecho que le corresponde. Si le fuera denegado, pues tendrá la posibilidad teórica, cualquiera la tiene, de poder recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, si se deniega esa posibilidad.
En cuanto a los derechos fundamentales de contenido laboral, aparecen concentrados en el artículo 28, dentro de los derechos laborales, los que alcanzan una protección cualificada van a ser aquellos que van a considerarse imprescindibles e identificativos del Estado social y de derecho. La libertad sindical aparece vinculada con el derecho a asociarse de los trabajadores y el derecho a obtener la posibilidad de poder establecer fórmulas para negociar con las empresas las condiciones de trabajo. Y también el derecho de huelga, que se establece como un mecanismo de compensación del fuerte peso negociador que tienen las empresas a la hora de establecer las relaciones laborales, y en este caso también se identifica como un derecho propio de los sistemas democráticos, en tanto que es un derecho que aparece, que está prohibido está prohibido en los sistemas autoritarios. También se establece como un mecanismo para poder buscar un punto de negociación eficaz entre trabajadores y empresarios. Existen otros derechos de carácter fundamental que, aunque no aparecen específicamente descritos como propios de los derechos laborales, sí tienen una aplicación directa al ámbito laboral. Significativamente podemos hablar del derecho de igualdad y a la no discriminación. Obviamente tienen muchísimos matices que desarrollar en el ámbito laboral. El derecho al honor, el derecho a la intimidad. El trabajador no pierde su condición de ciudadano cuando se encuentra dentro del ámbito empresarial y tiene derecho a proteger su intimidad, y así como su propia imagen. Hay otros derechos fundamentales que obviamente tienen su correlativa proyección en el mundo de las relaciones laborales, como la libertad de expresión, como la libertad de información, que son básicas para poder desarrollar la actividad y la vida social, la tutela judicial efectiva, a la que ya hemos hecho mención. Existen, por otra parte, derechos y deberes del ciudadano que tienen una protección media. No tienen ese carácter privilegiado e incondicionado que tienen los derechos fundamentales, pero sí a través de un segundo nivel aparece una protección media y se recogen una serie de derechos entre los artículos 30 y 38 que tienen eficacia directa y van a ser regulados por ley. Entre otros, la obligación de contribuir al gasto público, es decir, los estados tienen la obligación de prestar una serie de servicios a los ciudadanos, ofrecer ayuda en situaciones de necesidad, pero obviamente el ciudadano tiene que contribuir, todos tienen que contribuir de forma proporcionada a sus medios para afrontar ese importante gasto público. También se reconoce la propiedad privada y la herencia, que son derechos básicos para consolidar la posición de las empresas, que de esa manera descartan ese viejo miedo a la apropiación por el proletariado de los medios de producción, así como la herencia, que de alguna manera constituye la consolidación de elementos básicos característicos del sistema capitalista. También se consagra la libertad de empresa. Como correlativo hay que indicar que se recogen y protegen
posibilidades de control de la actividad por parte del empresario, de dirección empresarial y la posición de predominio en el desarrollo de las relaciones laborales. También se reconoce el derecho al trabajo y el deber, si bien obviamente no pueden existir mecanismos para que el Estado pueda garantizar situaciones de pleno empleo que seguramente en una situación como la que se vive en la actualidad, pues son muy difíciles de alcanzar. El derecho a la negociación colectiva, que se recoge en el artículo 37, pues es un principio básico que va a facilitar el que las partes que integran la relación laboral puedan intervenir en la regulación de las relaciones laborales. Para su protección, pues la ley ofrece recursos de carácter ordinario y también se ofrece el recurso de inconstitucionalidad para aquellos supuestos en que se produzcan normas que no respeten o no recojan lo indicado o recogido por la Constitución. Es de reseñar que aquí, como se ve, ha desaparecido esa posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, dado que esa vía excepcional solamente protege a los derechos fundamentales que aparecen en el nivel superior de protección. En cuanto al marco constitucional, marco institucional de las relaciones laborales, hay que destacar un criterio básico, y es que existe un intervencionismo estatal por la vía de la heteronomía, en virtud del cual, básicamente a partir del Estatuto de los Trabajadores y otro tipo de reglas, de leyes, básicas en el desarrollo esencial de las normas laborales, van a van a plantear la regulación estatal de un derecho de mínimos que va a afectar a todos los trabajadores. Y por otra parte, como complemento, la autonomía colectiva va a permitir el desarrollo de la posibilidad de que a través de la negociación colectiva las partes implicadas, trabajadores y empresarios, vayan a llevar a cabo y a través de los convenios colectivos la regulación específica de los matices normativos que van a permitir regular la relación entre empresa y trabajador. Dentro de los derechos sociolaborales con nivel medio, hay que hacer mención al artículo 35, donde se recoge el derecho y el deber al trabajo, la libre elección de profesión y el derecho a una remuneración suficiente. Aquí, de alguna manera, se está haciendo alusión indirecta al salario mínimo interprofesional, cuya percepción se erige en el mínimo que puede fijarse para una relación de trabajo y de forma proporcional. Si la jornada completa se minora, habría un derecho a, como mínimo, percibir la parte proporcional de ese salario mínimo interprofesional. La Constitución específica, en el párrafo segundo de este precepto, contempla la aprobación con calidad de ley ordinaria de un estatuto de los trabajadores que va a regular de forma precisa esos niveles mínimos de reconocimiento de derechos a los trabajadores en las relaciones laborales. Se establece así igualmente un derecho a la negociación colectiva, en el artículo 37 de la Constitución, que también recoge la posibilidad y el derecho de los trabajadores de adoptar medidas de conflicto colectivo. Igualmente, en el artículo 38 se consagra el derecho a la libertad de empresa, con los matices que
hemos indicado. Y bien, ya para finalizar, en un nivel de eficacia y protección inferior estarían los principios rectores de la política social y económica. No son alegables, no son aplicables de forma directa, pero sí recogen los principios por los que debe de regirse la actividad del legislador en determinados ámbitos. Inicialmente se plantea la protección a la familia, el derecho al progreso social y económico. El legislador debe de intentar avanzar en ese ámbito, buscando la mejoría y el avance económico del país. Se aprueba un régimen público de seguridad social en el que no solo se va a intentar ofrecer protección a los trabajadores que previamente han cotizado y han aportado al sistema, sino que también se va a integrar las prestaciones de carácter no contributivo. Son prestaciones universales que eventualmente pueden llegar a todos, si bien en la práctica, como es sabido, pues sus requisitos son extraordinariamente rigurosos. También se ofrece la protección a la salud a través de un sistema sanitario que nuestro país ha alcanzado en estos últimos años un nivel a nivel mundial bastante reconocido, si bien como consecuencia de las limitaciones económicas también se ve seriamente afectado en su eficacia por los problemas que en los últimos años, especialmente de tipo presupuestario, se han venido sucediendo. También se regula el acceso a la cultura para todos, la necesidad de proteger el medio ambiente. Se trata de principios en general de carácter informador para el legislador. Y de manera que no son alegables de forma directa. Su ejercicio solamente es ejecutable una vez que ha habido una ley que específicamente ha desarrollado el contenido protegible. Es decir, en un momento dado, la norma que protege a la familia o a las situaciones de necesidad puede que no cubra de forma completa las necesidades que estime el sujeto que debería. Eso no facilita que pueda reclamarse ante los tribunales una protección más amplia, dado que solamente se puede reclamar aquello que efectivamente aparece recogido en las normas. En cuanto a los derechos sociolaborales, también habría que hacer mención al artículo 41, donde se hace mención a la política orientada al pleno empleo. No ya solo existe una protección específica a través de las políticas pasivas de empleo, a través de prestaciones y subsidios de desempleo, sino que también se va a abundar en la búsqueda de políticas activas de empleo que faciliten que el trabajador tenga la posibilidad de actualizar sus conocimientos y su cualificación para no perder su puesto de trabajo, y para aquel que ya lo ha perdido, pues la manera de formarse para poder intentar entrar otra vez en la cadena del empleo. En el párrafo segundo de este artículo 40 se incorporan también garantías de formación y adaptación profesionales. También se incluye expresamente la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. A este respecto, se ha incorporado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ha tenido una importancia muy relevante dentro de nuestro país y ha desarrollado mecanismos protectores de la seguridad dentro de este ámbito. También se establecen garantías del descanso necesario para la limitación de la jornada y el establecimiento de vacaciones periódicas retribuidas.
En el artículo 41 también se recoge la garantía de un régimen público de seguridad social y hay derechos que, sin ser exclusivamente laborales, también resultan de aplicación en la órbita del derecho del trabajo, y en cualquier caso ese régimen público de seguridad social desarrolla un amplio nivel de prestaciones que se producen a varios niveles y que pretenden reparar u ofrecer respuesta ante diferentes situaciones de necesidad. Y por último, como cierre, habría que hacer mención que todos estos derechos recogidos en la Constitución, a que hemos hecho mención, tienen aplicación permanente, si bien hay determinados supuestos en los que alguno de ellos puede verse sometido a suspensión. Precisamente estamos viviendo tiempos en los que se limitan derechos como consecuencia de la pandemia, y hay que considerar que a través de la declaración de estados de excepción o de sitio se puede incorporar dentro de esa declaración la suspensión del derecho de huelga, así como la posibilidad de plantear conflictos colectivos. De manera que de ese modo se podría garantizar el orden público en situaciones en las que la inseguridad ciudadana o los atentados al orden público dieran lugar a que se declararan estos estados con carácter excepcional. Si bien hay que matizar que esa limitación abarcaría a esos derechos, no cabe la suspensión ni del derecho a las libertades sindicales, ni del derecho a la negociación de los convenios colectivos. Hemos visto que son características e identificativas de un sistema democrático, que por lo tanto no se pueden suspender ni dejar sin efecto, ni tampoco los derechos laborales de carácter ordinario. Es decir, no se puede acordar en un momento dado que se suprimen las vacaciones o que se suprimen las pagas extraordinarias. Y bien, con esto damos por finalizado el apartado correspondiente a la Constitución española y los derechos laborales.